Muy buenas noches, chicos. Hoy estamos en la sesión número 2 de la materia de Ciencias de la Comunicación, ¿vale? Hoy jueves 26 de noviembre del 2020. ¿Va? Vamos a empezar. El tema que vamos a empezar a ver el día de hoy es la cultura y la globalización. ¿Va? Por ahí ya les va a aparecer en lista este, en su pantalla las diapositivas. Desafortunadamente, la clase pasada, pues no pudimos conectarnos por dificultades técnicas, ¿verdad? Pero el día de hoy ya somos un poquito más. Permítame tantito. Francisco, voy a tener que desactivar tu micrófono. Listo. Ahora sí. Vamos a empezar entonces con nuestro tema, ¿va? Estamos ya en el bloque número 4. La clase pasada ustedes pudieron haber visto la repetición. Estábamos hablando de los tipos de comunicación, ¿verdad? Un tema muy fácil y el día de hoy aún está aún mucho más fácil, que lo podemos abarcar prácticamente en una hora de clase, ¿va? El día de hoy vamos a ver la comunicación y la cultura y cómo estos van afectando, y no solamente afectando, van influenciando, ¿sí? Bueno, vamos a hablar acerca sobre la cultura. Para empezar, ¿qué es la cultura como tal? ¿Sí? Bueno, pues la cultura nos dice que es un conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Pero también la cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. ¿Va? Entonces, cuando hablamos de cultura, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente? Tradiciones, ¿Mande? tradiciones, Tradiciones, ajá, ¿como cuáles tradiciones? La vestidura. La vestidura, exactamente, sí. Vestidura, eso no. ¿Qué otro? la comida, La comida, muy bien. Ajá. La comida es parte de nuestra cultura. la música, La música que nosotros escuchamos, así es. ¿Qué otra cosa? La lengua. La lengua o el idioma que nosotros hablamos, exactamente. Todas estas son prácticamente conocimientos, ¿verdad? Y costumbres que tenemos en nuestra propia región, en nuestro propio pueblo como tal. Pues bien, ahora, ¿cómo lo adquirimos? Nosotros tenemos costumbres o cultura propia, ¿va? ¿Nosotros en dónde vivimos? ¿En qué país? México. En México, ¿verdad? A ver, Alfonso, Sí. tú que has estado un poquito más lejos, ¿qué costumbres o qué comidas diferentes probaste allá en la Ciudad de México? sobre la que es carnitas, sopa, Las carnitas, los sopes, eh, por ejemplo, ensalada, la ensalada. Ajá, ¿qué tipo de ensaladas? por ejemplo, no sé si la ha probado donde lechuga empanizada con con lechuga y
todas las cosas, ingredientes que lleva. A la ensalada César. Ajá. ¿Te refieres a la ensalada César, la que trae unos trocitos así de Ajá, le empanizados? ponen fruta, Ajá, le ponen fruta, exactamente, ¿no? La ensalada César. Muy bien. pero lleva- Ok, la ajá, cultura pues prácticamente es aquello que nos identifica como ser perteneciente a una sociedad, ¿sí? La cultura puede variar según el lugar donde tú naciste o donde tú creciste, ¿sí? Un ejemplo de ellos es mi caso. Mi cultura es muy diferente a la de ustedes. Por ejemplo, la gastronomía de mi ciudad es muy variada, pues tenemos un poco de culturas extranjeras como las libanesas, las indias, de África, de Asia, o sea, de China, Japón. Tenemos también algo un poquito de europeo, como lo son los alemanes, los franceses, los italianos, los españoles. Entonces, la gastronomía de esta región es un poquito más variada. Inclusive, nada más con la cultura de la comida, que nosotros hemos tenido migraciones chinas aquí en la ciudad, nuestros condimentos, hasta para preparar un frijol, un caldito de frijol, es diferente al de ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al menos aquí en esta región, para cocer unos frijoles, tú le tienes que echar un cuarto de cebolla, unas tres cabecitas, unas tres dientes de ajo, le echas su sal, ¿verdad? Mínimo, o sea, eso es lo mínimo. Ya si tú quieres algo más rico, pues le echas un poquito más, que ya viene algo más regional. Por ejemplo, le echamos chipilín, le echamos espinacas, le echamos lo que es el macús, ¿sí? Ya son algo un poquito más local, ¿verdad? Pero ahí va caracterizando. Si nos vamos allá a Ocosingo, pues obviamente cambia, ¿sí? Allá, ¿qué comidas tradicionales podemos encontrar? ¿Qué comidas tradicionales podemos encontrar? el tamale. Los tamales, ¿tamales de qué? De Los, los de hoja y los de bola que se le dice. Ajá, exactamente, que traen al final de cuentas sus propios ingredientes, ¿verdad? Ingredientes propios de la región. Yo los he probado y sí son muy diferentes, son muy, muy, muy diferentes, ¿vale? Bueno, pero ¿cómo adquirimos la cultura? ¿Cómo lo vamos adquiriendo? Primero, la aculturación. Mateo, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, profe. Aculturación se refiere al resultado de un proceso en el cual una persona o un grupo de ellas adquieren una nueva cultura. Los individuos se adaptan, es decir, se culturan, incor- incorporando elementos de otra cultura. Muy bien. Aquí en específico vamos a hablar sobre la cultura americana, ¿sí? O la cultura estadounidense, o la cultura gringa, como ustedes le quieran llamar. ¿A qué aspecto? Bueno, ahora ya no queremos utilizar una camisa sencilla, ¿verdad? Esas que vienen ahí vendiendo las personas que vienen de Guatemala, ¿verdad? No, ya quiero una camisa Yale, ya quiero una camisa Calvin Klein, ya quiero una camisa Darío, ¿verdad? O cualquier otra marca, ¿sí? Esto es la aculturación, la adopción de la cultura hacia la nuestra, ¿sí? Comida, por ejemplo, ustedes han aculturado su cena. Por ejemplo, yo en Ocosingo he visto que venden o que compran mucho ustedes los hot dogs y las hamburguesas. ¿Son originarios de Ocosingo? No. No, No, ¿verdad? Sino que viene del fast food, o sea, la comida rápida de los Estados Unidos. Eso es parte de la aculturación. Es el resultado del proceso de adquirir
una nueva cultura. ¿Va? Hablamos de zapatos. Ah, ya no queremos zapatos que se hacen en Nuevo León, ¿verdad? Perdón, en León, Guanajuato. Ya queremos zapatos de marca Flexi, unos Pumas, unos Adidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos vamos adquiriendo la cultura. Bueno, es más bien una cultura consumista, ¿verdad? Pero al final es cultura, ¿va? Porque queremos igualarnos a la parte de ellos. Y hay una parte que vamos a hablar que es la globalización más adelante. Vamos a ver de qué se trata. Creo que ya lo han visto, globalización. Bueno, vamos a la transculturación. ¿Me ayudas? A ver quién me ayuda por acá. Participación. Vamos a ver. Jorge Luis. Proceso de asimilación de una cultura por otra, resultando en una nueva identidad cultural. La transculturación es un vocablo que busca definir de forma más exacta la forma. Perdón. Vengo inspirando. Bájale un poco a tu volumen, Abenego. Te escuchamos, pero bájale volumen. Es que está haciendo eco. La Bájale todo el volumen. transculturación es un vocablo que busca definir de forma más exacta la formación y consolidación de una nueva cultura, especialmente en Hispanoamérica. Durante y después de la colonización, el proceso cultural enfatiza en el intercambio de dos culturas igualmente complejas, en el proceso de creación de una nueva identidad cultural, ya sea voluntaria o forzada. Muy bien. Entonces, ahí tenemos a lo que es la transculturalización. Bueno, vamos a decir que entonces esta palabra transculturación es el resultado de una nueva identidad cultural. Ok, y habla específicamente de los mayas. Perdón, de los mayas, digo de la colonización española, ¿verdad? Cuando a nosotros nos vinieron a colonizar, los españoles, habían personas aquí, ¿verdad? Aquí viviendo ya en América. En específico, Sí. los mexicas y los mayas, ¿no? Pues bueno, a partir de eso, estas personas ya tenían sus propias culturas, ¿sí? Cada persona, por ejemplo, los mayas tenían sus propios dioses. Los aztecas o mexicas tenían sus propios dioses. Cuando vinieron los españoles, pues ellos trajeron su propia cultura. Pero como era una cultura, era una cultura opresora, eso quiere decir que tenían, vamos a hablar en ese sentido, a que tenía mayor presencia o mayor relevancia, entonces dominó más esta cultura. Y es por ello que nosotros somos católicos, ¿sí? Somos católicos. Hablamos español, ¿sí? Tenemos culturas españolas que vienen de Europa, como cuáles, algunas festividades, ¿sí? Tenemos una gran cantidad de cosas que nos regalaron los españoles, ¿no? Hasta la arquitectura, de cómo se construye la casa, ¿qué más podríamos decir? Las palabras que utilizamos para expresarnos, ¿sí? Pues, ¿qué otro ejemplo podría ser? La vestimenta, la comida, ¿sí? La comida también, ellos influyeron en nuestro
en nuestra cultura. Ok, aquí lo que hace la transculturación es unir las culturas y a partir de ella crear una nueva. De eso estamos hablando, de la transculturación. ¿Sí? Que a partir de dos creamos una nueva. Y en específico, uno de los puntos más importantes de la transculturación es el descubrimiento de América, ¿vale? Con la parte del colonialismo. Y obviamente esto dice que ya sea voluntaria o igual puede ser forzada, o sea que fue a la fuerza, ¿verdad? Y que al final de cuentas, por ejemplo, los españoles nos dejaron grandes cantidades de historia y de cultura, pues obviamente algunas fueron en menor grado y otras en mayor, pero al final de cuentas todas trascendieron y ahora creamos uno nuevo, ¿sí? Un ejemplo de ellos es el Día de Muertos. ¿Alguien sabe qué es el Día de Muertos? ¿Y de muertos? Es una tradición. Es una tradición, ¿sí? Y es una tradición que viene tanto de los aztecas como los de los mayas, ¿sí? Hay algo, por ejemplo, he escuchado mucho que a veces algunas iglesias hablan acerca sobre el día de los muertos y dicen que es una forma de venerar a la muerte. Pero si ustedes leen un poquito de historia, van a ver que esa es una tradición de nuestros antepasados y que no se le rinde honor a la muerte, sino que es una festividad para recordar a quienes se nos han adelantado. Esa es, si ustedes se ponen a investigar un poquito, vamos a ver que eso es realmente el Día de Muertos. Es un recordatorio, es una festividad para recordar a las personas que se han ido, ¿sí? Algunas religiones han cambiado, tergiversado y han dicho que es obra del demonio, ¿verdad? Pero no es cierto. Bueno, ya hay cada quien quiere creer lo que quiera creer, ¿vale? No me meto ahí. Pero sí, y esta parte estamos hablando igual de la transculturación, que al principio fue una tradición tanto mexica o mexica y maya, y que hubo una fusión con la cultura española. Y a partir de ahí tenemos el Día de Muertos, o también se le llama el Día de los Fieles Difuntos, ¿verdad? Ahí sí ya se metió un poquito más la iglesia, pero recordemos que para que pudieran evangelizar a los españoles, a los indígenas, tuvieron que recurrir o hacer lo más parecido, ¿sí? Tomaron sus propias tradiciones de los indígenas y las adoptaron para poder meter obviamente a lo que es el Dios, ¿verdad? A Dios como tal, porque si ustedes se ponen a investigar igualmente, anteriormente éramos politeístas. ¿Alguien sabe qué quiere decir politeístas? Que adoramos. Que creíamos en varios dioses, ¿verdad? La cultura española nos trajo la religión y que nos dijo que nuestros dioses mayas, nuestros dioses mexicas, pues eran obra del diablo, ¿verdad? Que solo debíamos de creer en uno solo. Y por eso somos católicos, ustedes son, o cualquier otra rama del cristianismo, como son los evangelistas, los mormones o cualquier otra, ¿verdad? Ahí vamos, esa es parte de la transculturación, ¿sí? Y ahora vamos a hablar acerca sobre la multiculturalidad. ¿Qué es la multiculturalidad? Bueno, ¿quién me ayuda ahora? Rosita, ¿me ayudas, por favor? Nada más el primer párrafo. ¿Está desactivado tu audio? Multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social,
abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. Hasta ahí. Ok, muy bien. Entonces estamos hablando de la multiculturalidad. Eso es perfecto. Eso nos quiere decir que es cuando conviven varias culturas en un mismo lugar y en un mismo espacio. Hace ratitos yo les estaba comentando en el ejemplo de mi ciudad. En la ciudad donde yo vivo es una ciudad cosmopolita. ¿Qué quiere decir? Que es donde convergen demasiadas culturas, ¿sí? Y por ejemplo, aquí podemos ver una gran cantidad. Por ejemplo, si tú te vas al centro, bien puedes encontrar hondureños, salvadoreños, de Nicaragua, de Costa Rica, del Salvador. Vas a encontrar personas que vienen de la India, personas que vienen de África, de Haití, de Cuba. Hay personas más extranjeras que vienen, por ejemplo, del Líbano o del Medio Oriente. Vas a encontrar personas que hablan japonés, personas que hablan mandarín o chino, ¿sí? O sea, aquí es una ciudad multicultural o cosmopolitan, ¿vale? O pluricultural. Eso quiere decir que van a converger varias culturas en un mismo lugar y en un mismo espacio. Y al final lo que nos va a dar es la diversidad cultural, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar acerca sobre la globalización y la cultura. Ya estamos por terminar. ¿Han visto el término de globalización con la maestra Chan? No. Sí. Sí lo han visto, ¿verdad? ¿Qué es la globalización? Eso lo debieron haber visto más o menos en la administración o de estructura socioeconómica, ¿no? ¿Qué es la globalización? La globalización es bueno, puedo decir, el proceso el cual Tendencia de los es la mercados y de las modernización empresas a de extenderse, todo. alcanzando una dimensión mundial Así de es. las empresas, Si estamos de las hablando fronteras de, nacionales. estamos hablando desde un punto más económico, ¿verdad? Pero en sí, como tal, vamos a ver que la globalización. ¿Quién habló? Disculpe, ¿verdad que fue Blanca Estela? Yo, pues, Juana. No, Ah, Juana. Juanita. Juanita, qué bueno. ¿Estás solita, Juanita? Sí, profe. Vale. Sí, profe, estoy sola. ¿O estás con el novio? Dale. No, profe, ¿cómo cree? Estoy en mi casa. Bueno, no, en su casa de mi hermana. Es que se va mucho la señal. Por eso. Permítame tantito, ¿sale? Así, sí. Listo. Ok, vamos entonces, exactamente, es muy cierto lo que dijiste, Juanita, pero si fuera desde una parte económica. Pero a veces la globalización no solamente abarca la parte económica y todo eso, proceso neoliberal, ¿verdad? Sino que también abarca, pues, obviamente, ámbitos políticos, tecnológicos, sociales y culturales, ¿sí? En sí, como tal, se ha convertido que cada vez seamos más interconectados para poder crear una aldea global, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, que todos los países del mundo seamos parecidos, tanto en los aspectos económicos como el mercado laboral, el comercio internacional, políticos como los sistemas democráticos, el respeto de los derechos humanos. Otro ejemplo es que todos seamos en el mundo, tengamos acceso a la educación y a la tecnología.
¿va? Esa es la globalización. Es más bien una ideología en donde todos seamos iguales, tengamos una cultura estándar, aunque eso posiblemente traiga algunos problemas, ¿sí? Pero al final de cuentas es que todos seamos iguales y prácticamente quiere decir que desaparezcan pues los muros, ¿no? O las fronteras como tal. Un ejemplo de ellos es la Unión Europea. Si hablamos en la parte económica, no existe como tal fronteras entre los países. ¿Por qué? Porque les permiten el libre tránsito, aunque sean países diferentes, pero no quiere decir que vayas a estar o esté prohibido que tú pases de un país a otro, ¿no? Sino que es libre. No hay un muro como aquí Estados Unidos y México que no puedes pasar caminando o libremente hacia allá, ¿verdad? Pero de eso se trata la globalización. Aparte de lo económico, más bien político, tecnológico, social y, obviamente, el cultural, ¿verdad? Ok. Algunas características de la globalización. ¿Me ayudas, porfa, Naidelin? Sí, profe. Características de la globalización. Las más importantes características de la globalización son las siguientes. Es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo. Es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social. Es desigual y asimétrica, ya que repercute de formas muy diferentes según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial. Es impredecible, es decir, sus resultados no pueden ser anticipados, dependen de la conectividad y de las telecomunicaciones. Supone la reorganización espacial de la producción, globaliza las mercancías y favorece la uniformidad del consumo, conforma un modelo financiero mundial. Muy bien. Entonces estamos hablando de que aquí tenemos algunas características, ¿verdad? Dice que es un fenómeno planetario. Eso quiere decir que están incluidos todos los países y por lo tanto es universal. Y que obviamente están inmiscuidos pues los aspectos de la vida humana y social. Eso implica absolutamente pues todo, ¿no? Lo político, lo tecnológico, lo social, lo emocional, o sea, abarca prácticamente todo. Es desigual y simétrica. Eso quiere decir que mientras aquí es una característica, pero también es una desventaja y una ventaja desde donde es que vives, ¿sí? Porque mientras más poderoso sea tu país, pues más vas a exportar. Pobre perrito, ¿quién está golpeando un pobre perro por ahí? Mientras más poderoso sea tu país donde tú vives, entonces más vas a exportar tu propia cultura, ¿sí? Un ejemplo es de los Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos es un país muy poderoso y todos queremos ser iguales, ¿verdad? Queremos parecernos a Estados Unidos, queremos consumir marcas de prestigio, ¿verdad? De cualquier índole, de ropa, de teléfonos, de ¿qué más? De artículos, perfumes, un sinfín, ¿verdad? Dice que es impredecible porque sus resultados no pueden ser anticipados. Depende de la conectividad y de las telecomunicaciones. Eso quiere decir que mientras tu país, vivas en un país mucho más lejano, pues más aislado vas a tener de la globalización. Va a ser más difícil que llegue, ¿verdad? Y en esto van a influir demasiado las telecomunicaciones. Ahora bien, dice que globaliza las mercancías y favorece uniformidad de consumo. Eso quiere decir que si tú quieres desayunar en McDonald's hoy, pero vas a viajar a otra ciudad, a otro país, igual si quieres desayunar en McDonald's,
lo puedes hacer porque también en el otro país lo hay. Y por último, obviamente, algo más obvio, que es un modelo financiero mundial, comúnmente que conocemos como el neoliberalismo, ¿verdad? Donde no hay como tal una barrera que nos impida vender o comprar artículos. De eso se trata el neoliberalismo. Algunas ventajas que tenemos por ahí son, por ejemplo, Adolfo, ¿me ayudas, por favor? Dale. Las ventajas de la globalización serían desarrollo de un mercado global, interconexión de las sociedades con acceso a recursos informáticos, mayor acceso a la información, circulación de bienes y productos importados, aumento de inversiones extranjeras, desarrollo exponencial del comercio internacional, favorecimiento de las relaciones internacionales, procesos de intercambio cultural, aumento de turismo, desarrollo tecnológico. Así es. Bueno, aquí vemos muy claro algunas ventajas de la globalización, ¿verdad? Primero que nada, uno de los más favorecidos, pues es la parte económica, donde estamos hablando de un mercado global. Obviamente, al tener un mercado global, pues trae recursos financieros. Obviamente, también esto trae que todos tengamos acceso a la información, a recursos informáticos, ¿sí? Y la compra de bienes y productos importados. Productos que se crean en China, que se producen en Alemania, que se producen en Brasil, todas vienen acá a México y venden. Eso es el libre mercado, ¿va? Y que eso, al final de cuentas, desarrolla el comercio internacional, fortaleciendo relaciones internacionales y al crear nuevas rutas comerciales, pues empieza a ver lo que es un intercambio cultural. Al ver un intercambio cultural, pues hay un aumento de turismo, ¿verdad? Hay un aumento de turismo, más personas visitan tu país. O sea, eso quiere decir que trae ventajas la globalización, pero también trae lo que son las desventajas. Luis Beni, por favor, ¿me ayudas? Sí, profe. Entre las desventajas de la globalización podemos mencionar incapacidad del Estado Nacional como como ente de control y administración, obstaculización o estrangulamiento del desarrollo del comercio local, aumento del intervencionismo extranjero. Con concentración del capital en los grandes grupos multinacionales o transnacionales, aumento de la brecha de la distribución de la riqueza, construcción de una hegemonía cultural global que amenaza las identidades locales, uniformidad en el consumo. Ok, entonces aquí tenemos algunos ejemplos de las desventajas de la globalización, ¿verdad? Es que el gobierno dice que ya no tiene un control ni administración de algunas cosas, en específico en las empresas, ¿verdad? Y como ya no hay un control, como hay un libre mercado, cualquier empresa puede venir y puede invertir dinero, ¿sí? A ver, ¿por qué creen que en Ocosingo no hay Oxxos? ¿Saben qué es un Oxxo? Sí. Sí, es una tienda. Es una tienda, ¿verdad? Pero una tienda que tiene muchos servicios. Ahí puedes pagar, puedes retirar dinero, comprar cualquier tipo de cosas. Ajá. ¿Pero por qué no hay? En Google. Porque una de las características es que destruye el comercio local. ¿Sí? Destruye el comercio local. Si ponen un Oxxo en el centro, ahí hay un Oxxo, mejor en vez de ir a la tiendita de la esquina, mejor voy a comprar al Oxxo, ¿verdad? Entonces ya no compramos en los comercios locales y lo mismo pasa.
Por ejemplo, está Bodegas, está Soriana en Ocosingo, ¿verdad? ¿A dónde prefieres ir a comprar? ¿A Bodega, Soriana o a Belén? Prefiero las tres que... Muy pocas personas van a comprar a Belén. Y eso es lo que pasa. Es la parte de la globalización. Y obviamente todo este dinero, el dinero que se crea, que ustedes gastan, pues obviamente se lo quedan los grupos multinacionales o las transnacionales, ¿verdad? Las empresas, al final las empresas más grandes. Y eso provoca que haya una mala distribución de la riqueza. Pero al final lo que nos importa es la construcción de una hegemonía cultural global que amenaza identidades locales. A ver, ¿quiénes de ustedes todavía utilizan su blusita así de esa tradicional? No, O los chicos utilizan su camisa de manta. A ver, ¿quiénes de ustedes? De que tienen una en su casa, en su guardarropa, la tienen, ¿verdad? Pero ¿por qué no la utilizan? Porque no hay. De que tienes, tienes. Si no, No si hay. no tienes tú, tiene tu mamá tal vez, o tu hermana, un vestido tradicional, ¿verdad? Con su blusita tradicional. Pero ¿por qué ya no la utilizan? Por lo mismo que las nuevas generaciones o como usted dice, la globalización han afectado en Así nuestra es. localidad. Así es. Sí. Entonces, estamos en un proceso de aculturalización o aculturación, ¿verdad? En donde estamos adoptando nuevas culturas. ¿Sí? ¿Ya van entendiendo el tema de qué se trata? Sí. Y al final de cuentas tenemos la uniformidad en el consumo. Bueno, terminamos hasta acá. Vamos a ver un pequeño video. No hemos terminado la clase. Les voy a compartir a continuación un video. Es que no hay ficha. ¿Pueden escuchar? Sí. Sí.
Ok, bueno, esperemos que hayan visto el video. Igual ahí podemos encontrar, podemos observar, pues algunas cosas que México comparte hacia el mundo, ¿verdad? Como yo les decía con anterioridad, pues va a depender qué tan poderoso o qué tan grande es tu país, un país, para que no sea, o más bien para que no se pierda una identidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros estamos al lado de un país muy grande y muy poderoso. Ese es Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos ha habido como una relación amor-odio entre México y Estados Unidos, pero viendo la realidad, Estados Unidos no puede vivir sin México y México no puede vivir sin Estados Unidos. ¿Sí? Nos necesitamos mutuamente. ¿Por qué? Porque estamos conectados históricamente, culturalmente, económicamente, ¿va? ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Pues entonces, al crear una relación tan estrecha, pues nos va a llevar a la parte de la globalización. Recordemos que obviamente Estados Unidos es un país totalmente globalizado y que exporta muchas de sus cosas. Estamos hablando de comida, de idioma, de tradiciones, de música, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, Lady Gaga, Britney Spears, ¿qué más? Imagine Dragons, exactamente. Estamos hablando de comida, si nos vamos a comida, estamos hablando de quién no ha comido una hamburguesa, un hot dog, quién no ha comido un Kentucky Fried Chicken, obviamente no hay en Ocosingo, pero sí su igual, ¿no? O sea, el mismo estilo, porque lo quieren igualar. A lo que vamos es de que pues obviamente tenemos influencia de ellos o simplemente estamos hablando de culturas, por ejemplo, tradiciones como el día de Halloween, aunque nosotros no celebramos el Halloween, muchas personas actualmente pues sí lo festejan, ¿verdad? Hola Ángel, ¿cómo estás? Bien, escuchando la clase. Escuchando la clase, acaba de llegar, no sea mentiroso. Estoy mirando ahí. Ahí tenemos a Belisario, si no me equivoco. ¿O no es Belisario? Ah, no, es Luis Beni, creo. Ajá. Ya vieron esta conexión. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Entonces, también estábamos hablando del día de Halloween, ¿verdad? Es una festividad que se crea en Estados Unidos, que nace en Estados Unidos. Bueno, no exactamente en Estados Unidos, si vieran ustedes la historia, nace en Inglaterra, ¿verdad? Cuando se separa la iglesia católica y nace su propia religión en el Reino Unido, pues si ustedes leen un poquito de historia, de ahí nace la tradición de Halloween, ¿verdad? A lo que voy es de que también se celebra Halloween aquí el 31 perdón, 31, el 31 ¿de qué mes? De octubre, ¿no? 31 de octubre. Salen los niños a pedir dulces, bueno, al menos aquí en mi ciudad, pues sí salen a pedir dulces con sus calaveritas, con sus calabacitas a pedir dulce, ¿verdad? Dicen dulce y truco, ahí te están en la puerta pidiendo dulces. No es una costumbre mexicana, es una costumbre extranjera de Estados Unidos, pero también celebramos el día primero y el segundo día de noviembre. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Lo mismo pasa en Estados Unidos, que también adoptan esas costumbres, esas tradiciones. Vale. Otro que estamos, ¿qué más le hemos regalado al mundo? ¿Qué más le hemos regalado? Una comida que le hayamos regalado al mundo. Algo de comer. ¿El maíz? Sí, el maíz, pero algo mucho más delicioso. ¿El cacao? El cacao, obviamente, transformado. El chocolate, ¿verdad? El chocolate, pues obviamente lo exportamos hacia prácticamente todo el mundo. Y que es un regalo de los mexicanos hacia todos.
Otro es igual que algo que hemos regalado y que ha tenido mucha influencia en el año pasado por una película que fue la de Coco, si ya la vieron, pues es el Día de Muertos. Son varias cosas que nosotros hemos regalado y que hemos hecho ya prácticamente esa parte de la homogeneidad, ¿vale? En donde ya una cultura se establece en otras como si fuera algo local. De hecho, México tiene ha exportado muchísima cultura, pues a más que nada a Latinoamérica. ¿En qué sentido? Creo que todos de chiquitos vimos la serie del Chavo del Ocho, ¿verdad? ¿Sí? Todo mundo vimos el Chavo del Ocho. ¿Y qué pasa con la serie del Chavo del Ocho? La serie del Chavo del Ocho fue transmitida por toda Latinoamérica y en Europa. Y de hecho, muchas personas en Sudamérica conocen México exactamente por el Chavo del Ocho. Si a un extranjero, un sudamericano, le preguntan algo acerca sobre México, nunca va a faltar que les digan o que les hablen acerca del Chavo del Ocho. ¿Sí? Mariachi. El mariachi en la música, exactamente. El mariachi es como que uno de los mayores exponentes, un género particularmente de mexicano. ¿Va? Vale, entonces vamos a terminar hasta aquí esta clase. ¿Alguien más hace falta que lo agregue a la lista de asistencia? ¿No? Ya. Yo. Tienes medio punto por llegar tarde. Y hasta eso porque te apareciste ahí nada más, porque saliste de tu casa. No, detrás de Alfonso. Algo es algo, ¿no? Es que estaba acá, sí. Pero Esa oreja. ¡Es mi mano! Claro que me cansé, pero vine al lado de Benny. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Voy a dejar de grabar la clase a partir de este momento.